Shalom Shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashat Vayikra, que significa y llamó, y se localiza en el libro de Vayikra o Levíticos, a partir del capítulo 1, verso 1 al capítulo 5, verso 26. Con esta Parashat de Vayikra comenzamos el tercer libro de la Torah. En resumen, Hashem llama a Moshe para comunicarle las leyes de los Korbanot, que incluyen la ofrenda de elevación, la ofrenda de paz, los diferentes tipos de ofrendas de pecado, la ofrenda de culpa, entre otros temas que esta parasha nos menciona. Los sacrificios. Si no se hubiera cometido la desobediencia por el hombre, no necesitábamos acercarnos a Hashem, porque estaríamos con él. Pero mientras estemos en esta condición, tenemos la inclinación del Yetzer Hara que nos incita a hacer lo incorrecto, y a su vez nos aleja más de la presencia de Hashem, y cada vez que hacemos una transgresión, nos separamos más de la presencia divina. Esto provoca que exista una forma de acercamiento entre el hombre y Hashem, eliminar todas esas transgresiones creadas por nosotros mismos. Y esta fórmula fue los Korbanot, para tener más acercamiento con Hashem. Korban significa acercamiento, no sacrificio, como muchos creen. Cuando se realizaban esos sacrificios de animales, era para establecer la cercanía con el Eterno, pero a su vez tenía que existir un arrepentimiento genuino. Este libro de Vayikra contiene algunos de los temas más difíciles de la Torah, como son los conceptos del sacrificio. Debemos entender este tema en cómo se realizaban en tiempos antiguos y de entender cómo tenemos que hacerlo en este tiempo. Ya vimos que todo sacrificio tenía que ir acompañado de un arrepentimiento genuino. Esto es lo más importante que tenemos que entender. Si realmente queremos hacer teshuvá, arrepentirnos de nuestras transgresiones, tenemos que tener un arrepentimiento genuino. En aquel tiempo, el sacerdote tenía que valorar si la persona realmente se arrepentía de su pecado. Hoy no tenemos sacerdote, así que nosotros tenemos que juzgarnos y ser honestos realmente en nuestros arrepentimientos. Cuando realmente renunciamos a nuestros patrones de conducta no gratas a Hashem, nos permite avanzar en nuestro tikkun, la rectificación de nuestros actos. Los sacrificios hoy en día son cuando renunciamos a actitudes que sabemos que no son agradables, cuando renunciamos a emociones que en lugar de hacer el bien hacemos el mal. Es ese sacrificio en estos días. En otras palabras, hoy el sacrificio es el sacrificar nuestro animal interno, esa parte que está dentro de nosotros y que nos cuesta tanto dominar en nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda de la Torah nos permite que podamos tener un mejor control de esos actos incorrectos. Ofrendas. Esta porción de Vayikra menciona varios tipos de Korbanot. El primero relacionado con las leyes de las ofrendas voluntarias y después el de las ofrendas obligatorias. ¿Por qué la Torah comienza con ofrendas voluntarias? Porque el orden de la Torah siempre es perfecto y tiene una razón de ser. Cuando los pensamientos de las personas que traen una ofrenda son pensamientos espirituales y no solo el de ofrendar, es de mucha importancia primordial. Entendemos que cuando la ofrenda es voluntaria, tiene una kavaná, una concentración y una intención mucho más positiva. Es por lo que la Torah lo menciona en ese orden, ya que siempre que damos el primer paso para hacer una corrección sin necesidad de que alguien nos empuje, tiene mucho más valor. Cuando se nos empuja a hacer rectificaciones a través del dolor y sufrimiento, ya no se considera una teshuvá, un arrepentimiento voluntario. Está bien que se llegue a hacer esos cambios con dolor y sufrimiento, porque es una forma de corregir nuestros errores. Pero qué mejor de hacer teshuvá, hacer una corrección sin necesidad de pasar por estos procesos tan dolorosos. Se nos enseña que la ofrenda voluntaria, tanto en el ganado como en el de una ave, es una fragancia agradable para Hashem. Aprendemos que no importa si uno da mucho o da poco, lo importante es que sea de corazón y espiritualmente con una intención sincera, ya que cada uno da de acuerdo con sus posibilidades. El proceso Semijá
acto de apoyar las manos sobre el animal a sacrificar, y a su vez se hacía un vidui, una confesión verbal de su transgresión, argumentando el arrepentimiento y de no volver a cometer esa transgresión de todo corazón. Harbat Ajemorim, la quema del sacrificio, ya que todo lo malo que traía la persona se trasladaba al animal, y al ser quemado, con él se quemaba toda impureza de la persona. Serika, esparcimiento de la sangre sobre el altar, para diluir los aspectos negativos de las personas. Porque en aquel tiempo, si una persona transgredía, la Torá se tenía que hacer expiación sacrificando un animal inocente. Se nos enseña que estos animales tenían que cumplir un propósito para Hashem. Hoy en día todo esto ya no es necesario llevarlo a cabo, como nos lo menciona en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 12 al 19. Pero esto había ofrecido un solo sacrificio para siempre, por los pecados. Fue sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, espera pacientemente hasta que Hashem ponga a los que se oponen por estrado de sus pies. Porque con una ofrenda purificó para siempre a los escogidos, y nos testifica también al Ruach HaKodesh, porque luego de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, y ya no me acordaré nunca más de sus pecados ni de sus iniquidades. Ahora bien, donde hay remisión de esas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por pecado voluntario. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para la entrada en el lugar santísimo por el alma de Yeshua. Sin duda que gracias a nuestro Mesías Yeshua, que por medio de él tenemos esa remisión de pecados, tenemos ese acceso al trono de gloria. El fuego divino se encargaba de destruir todo lo negativo en lo que había incurrido el que ofrecía la ofrenda. La presencia de este fuego celestial era la garantía de que Hashem había aceptado el arrepentimiento. El fuego descendía para quemar el corbán, como señal de que Hashem perdonó la transgresión. Hoy en día, cuando existe un arrepentimiento real, un sacrificio verdadero en nosotros mismos, para hacer un cambio positivo, la presencia divina desciende para morar en nosotros, ya que Hashem se agrada de que hacemos lo correcto ante sus ojos. En general, los sacrificios expían la averot, el crimen, cometido involuntariamente, porque incluso una misbot transgredida requiere expiación. Cuando hacemos cosas involuntarias, y esto a su vez afecta a terceras personas, y no nos damos cuenta en ese momento, pero al enterarnos que cometimos inconscientemente algo que afectó a otra persona, necesitamos llevarlo al Eterno y pedir perdón por ese daño causado, y lo más pronto posible ver o llamar a la persona y pedir unas disculpas por nuestras acciones. La teshuvá, arrepentimiento, o el corbán, acercamiento genuino, nos sirve para no desconectarnos de la presencia divina, y a su vez ésta siga morando en nosotros. No podemos causar un caos inconscientemente sin entender que debemos redoblar esfuerzos en nuestro trabajo espiritual. Una transgresión nos hace conscientes de una inclinación al mal, y esto provoca que nuestra neshama, nuestra alma, se llene de cosas negativas y no de cosas positivas. La maldad y no de bien, de oscuridad y no de luz. Aprendemos que para poder tener un acercamiento a Hashem debemos ofrecer algo de nosotros mismos. El que no renuncia a las malas acciones de nuestra vida no podrá poder acercarse al trono de gloria y estar en la presencia de Hashem. En esta vida existen miles de placeres para nosotros, para nuestro cuerpo, que nos desvían de nuestro propósito, y en ocasiones el renunciar a estos placeres se nos hace demasiado difícil, pero es la única forma, ya que a partir de la renuncia de todas esas cosas que nos distraen y nos desvían del camino correcto, cuando quitamos todo eso que nos estorba, es necesario para poder seguir avanzando y estar en un nivel de espiritualidad
más elevado. Sacrifiquemos nuestra nefesh bemit, nuestra alma animal, que está dentro de nosotros, para poder permanecer en la presencia de Akadosh Baruj Hu. No caigamos en la trampa de Satanás y seamos como esas personas que no se dan cuenta o no quieren ver el daño que causan o siguen causando. Su inclinación al mal es mayor que su inclinación al bien, y esto hace que no se den cuenta del daño que están causando y siguen actuando sin la necesidad de hacer un cambio en sus vidas. Es terrible que este tipo de personas no acepten corregir sus errores. Proverbios 15, 31, 32 nos cita: el oído que escucha la amonestación de la vida entre los sabios mora. El que tiene un poco de disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Todas las noches en nuestra tefilá de Ervit analizamos nuestros actos que realizamos en el transcurso del día. Y si un acto fue incorrecto, nos ponemos a cuentas con el Eterno para rectificar nuestros errores conscientes o inconscientes. Si nosotros no hacemos esto todos los días, podemos llegar a ser como ese tipo de personas que no ven más de lo que no quieren ver. Y en lugar de agradar al Eterno y estás más cerca de Él, nos retiramos y nos inclinamos al instinto del mal. Al final de nuestro estudio, en el capítulo 5, verso 23, nos habla que si un ladrón desea expiar su pecado, debe primeramente devolver el artículo u objeto robado. De aquí aprendemos que si analizamos nuestro día y en ese momento nos damos cuenta del daño que causamos a otros, lo primero que debemos hacer es inmediatamente ofrecer disculpas por el daño causado. Saber pedir perdón cuando hicimos un daño es devolver lo robado, es levantar nuevamente al hermano que por nuestros errores hemos hecho daño. Cuando hablamos de robo en lo espiritual, no solo se trata de artículos tomados sin consentimiento, no solo son cosas materiales o dinero. Cuando robamos el tiempo a las personas, ese tiempo tan importante para ellos que nunca vamos a poder devolverlo, ya que el tiempo perdido nunca podemos regresarlo. En muchos casos ese tiempo también lo extraviamos, lo perdemos, no por causa de alguien más, sino por nosotros mismos. Se nos pasan los años y nos damos cuenta de que durante todo este tiempo no logramos hacer nada. Seguimos sin seguir avanzando, solo damos vueltas y continuamos en un círculo vicioso y nos sentimos culpables. Solo un arrepentimiento genuino puede hacer que Hashem quite esa culpa y seguir avanzando en una dirección correcta. Todo arrepentimiento tiene que ir con un aspecto de reparación. Una techubá sin tener el valor de pedir perdón no sirve. Tiene que ser completa. Algo incompleto no es lo adecuado. La finalidad es la restauración de las cosas que se dañaron. Un corbán ofrecido a Hashem en este tiempo tiene que ser nuestro estudio de Torah, nuestras oraciones, nuestras obras de bien y nuestra continua elevación espiritual. Con todo esto alimentamos nuestra Neshama y tenemos una mejor conexión con el Eterno. Canales de luz. Un corbán es un canal de acercamiento a los que se encuentran lejos. Nosotros debemos ser ese canal de luz para que otros se acerquen al Elohim de Israel. Nuestra misión primordial es tratar de que aquellos que están alejados del camino de la Torah se acerquen de nuevo a esa senda antigua y caminar en ella. Mateo 15, verso 24 nos cita que la misión de Yeshua está limitada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy importante que si queremos servir a Hashem, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, con la final de someter esa carne, esos deseos mundanos y de esta manera poder fortalecernos espiritualmente en nuestra vida y poder ser luz y no oscuridad. Entre más estudiamos la Torah, entre más oramos, entre más tenemos actos de bondad, ayunos, mayor santidad en nuestras vidas. No basta con ser solo una persona buena y que no hacemos daño a nadie, porque cuando quieres servir al Eterno y llega ese momento incómodo, surge esa vieja naturaleza que está dentro de nosotros. Cuando alguien toque ese tema o ese botón que incomoda nuestro ser interior y nos saca de control, no vamos a poder controlar nuestro instinto animal, que aún seguimos alimentando muy
conscientemente o inconscientemente. La Torá, la oración, el ayuno y los actos de bondad nos inyectan ese antídoto que necesita nuestra alma para que cuando llegue ese momento incómodo no reaccionemos de una manera incorrecta, sino con amor, paciencia, templanza, mansedumbre, benignidad. Vayikra. Cuando Hashem llamó a Moshe, nos dicen los sabios que la voz era alta y poderosa, pero solo Moshe es quien pudo escucharla, al tiempo que su rostro se iluminaba. Hoy en día el Creador nos está hablando fuerte y poderoso, pero aún así nos hacemos que no escuchamos nada. No somos como Moshe o como Samuel, que al escuchar la voz del Eterno decimos, heme aquí, Señor. Tenemos que estar atentos al momento que Hashem nos llama. Debemos tener ese oído divino para poder escuchar lo que Él quiere decirnos, pero esto solo lo podemos hacer a través de la humildad, el sacrificio, la oración y el estudio de la Torá. Mientras estemos en este mundo físico, estamos en una lucha constante. Usemos las herramientas que la Torá nos ha dado para sujetar nuestra carne al servicio del alma. Este es el sacrificio más importante, someter nuestro instinto del mal, el Yetzer Hará, y dejar que nuestro instinto del bien, el Yetzer Tov, sea el que tenga el control. Romanos 12:1 nos cita, os ruego, por la misericordia de Hashem, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Eterno los llene de su paz.